tener un espacio para la lectura. La lectura académica es algo que nos va a llevar un tiempo poder adaptarnos, sobre todo para las personas que es el primer año que entran a la universidad y que quizás gente que tampoco tiene el nivel terciario hecho anteriormente. Sé que hay muchas compañeras acá que son docentes, pero hay algunos estudiantes, algunas estudiantes que vienen recién del secundario y no están acostumbrados, acostumbradas al tipo de lectura académica, a este tipo de textos. Bueno, ya van a ir acostumbrándose, pero es algo que hay que empezar a trabajar. Otra cosa que para mí es súper importante es la participación en el taller, porque esto no es una clase como las clases teóricas. Imagínense las clases que hace la profesora María Rosa. Ella, bueno, las graba, hace las explicaciones y las sube. Y ahí, bueno, ustedes ya en las comisiones de trabajo práctico pueden hacer las preguntas, ¿no? Vi que muchas estuvieron en el foro del aula virtual haciendo preguntas y ahí los profesores, las profesoras fueron respondiendo cuáles eran las preguntas que ustedes tenían. Bueno, acá la modalidad del taller tiene más que ver con una etapa de participación, de poder conversar entre nosotros, nosotras, sobre los temas que vamos a ir viendo. Yo a la hora de planificar también los talleres trato de que haya participación, de que podamos hablar sobre lo que vamos aprendiendo, podamos dar ejemplos. No, esto es una instancia como de un aprendizaje más grupal. Por eso mismo, les pido, por favor, a quienes decidan participar, que esto tiene que ver también como parte de este contrato didáctico que se hace, ¿no?, entre quien está ejerciendo la docencia, ¿no?, y entre ustedes que son estudiantes, de comprometernos a saber que venimos al taller y que en el taller vamos a participar, vamos a leer, vamos a trabajar y que es necesario que todos y todas participemos, hablemos, demos nuestra opinión, porque es importante para nuestro aprendizaje y porque tiene que ver con la dinámica de un taller y sobre todo porque ustedes eligen estar acá, ¿no? Hoy ustedes ingresaron a esta clase, si ustedes entran o no entran, eso no les afecta en su nota, ¿no? No hay una asistencia, yo no los evalúo ni las evalúo, ni a ninguno y a ninguna, pero es necesario que llevemos adelante un proceso que sea más que nada en conjunto. Le agradezco a la compañera que prendió la cámara y las invito a que puedan prender quienes puedan, quienes tengan conexión a Wi-Fi, porque quizá para ustedes no signifique nada, pero cuando estén de este lado, ¿no?, del lado de la docencia, ver un montón de cuadraditos con letras o con fotitos, no se compara a poder verles la cara, aunque sea que verles la cara en un cuadradito ni siquiera se compara a lo que se siente realmente cuando una está dando clases, ¿no?, en el cotidiano. Así que como para poder ir acercándonos un poco a lo que es, ¿no?, una cursada, lo que uno aprendió o se imagina cómo es, ¿no?, con verles las caras, ver cómo se sienten, si se están aburriendo. Yo no los veo, no las veo, no sé si se están durmiendo, si están aburridos, aburridas, así que me gustaría poder verlos y verlas. Para comenzar con el taller de hoy, lo primero que me gustaría que hagamos es que comentemos entre todos, todas, qué es lo que vamos aprendiendo hasta acá. ¿Qué sienten que aprendieron hasta hoy en problemática educativa? No sé si alguna quiere comentar. Si no, les pregunto yo más personalmente. Por ejemplo, Sergio Choque. Buenas tardes, ¿se escucha bien? ¿Se escucha un poco bajito? Hola, A hola. ver, ahí se escucha un poco mejor. Bueno, buenas tardes, profe. No sé si se escucha muy bien, tengo problemas con el audio. No sé si puede volver a repetir la pregunta. Sí, qué es lo que aprendiste hasta acá en la materia?
Bien, en primera instancia, bueno, con respecto a los conceptos básicos de esta asignatura de problemática educativa, por lo menos para ubicarme para dónde dirige la materia o para dónde se dirige, digamos. Bueno, no estoy repitiendo un poco las palabras. Por lo menos lo que son los niveles de análisis educativo, por lo menos en lo que son los temas que por lo menos a mí pensé que me iban a complicar, pero por suerte lo pude entender muy bien. Y bueno, ahora me acabo de dar cuenta que ya subieron los textos de la segunda unidad, pero en sí, por lo menos rescato mucho lo que son los nuevos temas que tanto las profes, la profe María Rosa como la profe, como vos, como usted también, por lo menos aprendí a por lo menos a captar mucho mejor los conceptos y que no me sean tan complicados en la misma. Como así Buenísimo. también, bueno, algo me habían hablado de Drive, que yo prácticamente no sabía mucho, pero bueno, ahora ya por lo menos lo manejo un poco mejor, digamos, con otros compañeros y demás. Buenísimo. ¿Alguien más que quiera comentar, por ejemplo, algo que le haya gustado de lo que aprendió? Ahí Sergio dio un par de los temas, de los conceptos que fuimos tratando, pero alguien que diga, bueno, esto que aprendimos acá a mí me gustó, me interesó, que este texto me llamó la atención, esto no lo sabía y qué interesante que resultó para mí. Hola profesora, ¿cómo le va? Perdón por no poder prender la cámara. En particular a mí el tema de los modos y de los niveles educativos, yo que soy educadora de nivel primario, estos conceptos me sirven muchísimo para ubicarme en el contexto a mí de la educación. Me parece fantástico, estos talleres me parecen fantásticos porque de alguna manera nos organizan cómo estudiar, cómo, por ejemplo, lo que usted hablaba de los mapas conceptuales y todo eso como herramienta y estrategia también de estudio es muy bueno. Así que disfruto mucho de esto y me ayuda muchísimo a poder comprender, ¿no?, los textos. Muchas Bueno, gracias. Miriam, muchísimas gracias. Bien, ¿alguna compañera más? Algo que diga, bueno, esto me recordó algo que había aprendido. Sí, Luciana, ¿abriste el micrófono? Sí, lo que pasa es que estoy en el colectivo y no sé cómo se escuchará. Estoy volviendo del trabajo. ¿Se escucha bien o se escucha mucho ruido? Sí, sí, se escucha bien, Luciana. Bueno, no, más que nada, hasta acá lo que hemos venido trabajando me sirvió para reforzar contenidos, ya que, bueno, si bien yo tengo una base, tengo un conocimiento previo, también soy docente de nivel primario y lo que creo que está bueno que los conceptos que nos brindaron en la fotocopia más que nada son sencillos y nos sirven también para poder adentrarnos a comprender textos que van a venir, digamos, cuando ya vamos a saber a qué, en general hablo de a qué se refiere cuando hablamos de educación formal, en educación no formal y los demás conceptos. Eh, Así que creo que esto es como el inicio y me resulta, me gustó, digamos, que las fotocopias sean sencillas, digamos. No para mí, que si bien, como te digo, ya tengo el conocimiento, pero siempre por ahí pienso en los chicos que recién están iniciando la carrera. Cada vez que agarro una fotocopia de la carrera, pienso en los chicos que no tienen conocimientos previos y que a veces se les resulta difícil, ¿no?, comprender el material. Así que, nada, quería destacar eso. Bueno, Luciana, muchas gracias. Muchas gracias por estar cursando así en ese contexto de que estás en el colectivo. La verdad que es admirable muchas veces cómo hay tantas estudiantes que se esfuerzan un montón para poder estar acá en la facultad. Y hay algo que por ahí dijo Luciana que a mí me gustaría como aclarar y que tiene que ver con el tema que vamos a ver hoy, porque hoy vamos a empezar a ver la unidad número 2, donde vamos a ver socialización. Y acá lo que dijo Luciana es que de los conocimientos previos.
Luciana, como ella ya es profesora de nivel primario, si mal no lo recuerdo, ella tiene conocimientos previos sobre la educación que tienen que ver con la carrera que ella ya tiene y con la práctica. Pero no nos olvidemos que veníamos trabajando en el texto de que todos y todas hemos pasado si estamos hoy en la universidad, es porque hemos pasado por distintos niveles educativos, por distintos tipos de educación, ya sea educación formal, no formal y bueno, la informal que es algo totalmente cotidiano, pero hemos pasado por la educación formal y por la educación no formal seguramente, en algún taller, en la iglesia, en algún club, en algún lado, hemos pasado por algún tipo de experiencia de educación no formal. Hoy, como les decía, que vamos a empezar a ver socialización primaria y socialización secundaria, vamos a ver un poco sobre dónde, en qué contexto se dan ciertos aprendizajes, ¿no? Y qué significan para cada uno, para cada una, ese tipo de, de aprendizajes. Por eso para mí era importante y es importante todo lo que yo voy pensando para organizar las clases, tiene que ver, digamos, con cómo es la lógica, ¿no? De que ustedes puedan ver cómo vamos avanzando en los niveles de conocimiento y cómo nos vamos adentrando y profundizando y cómo todos los temas tienen que ver con temas anteriores, ¿no? No es como que son temas segmentados, unidad 1, bueno, ya está, unidad 2 es otra cosa. No, todos los temas tienen que ver y están relacionados y son todos elementos que nos sirven para entender el hecho educativo o los hechos educativos dependiendo del nivel o en el modo en el que se den, ¿no? Así que, bueno, lo que vamos a hacer hoy, lo primero que les voy a preguntar es que si alguno o alguna pudo acceder al texto, aunque sea para verlo, no tienen por qué haberlo visto, solamente es una pregunta como para saber. No sé si lo subieron recién, pero a mí me llegó como la notificación hace, no sé, 10 minutos que estaba el material ya en el aula. Así que yo sinceramente vi nada más que se trata de un video y bueno, y de algunos textos, pero de leerlos no. Bueno, sí, es el video y eso son una actividad. ¿Ustedes me pueden escuchar bien? Sí, sí, se escucha. Ah, buenísimo. Bueno, los videos y las imágenes que subió la profe ahí al aula son una actividad que después van a tener que hacer. Y abajo está el texto sobre socialización, que es el que vamos a ir leyendo hoy. Por eso les voy a pedir como... yo no tengo los temas. ¿Cuáles temas o los textos? Hola, Hola. Sí. ¿te podrías pasar el texto? Yo personalmente estoy en la comisión de WhatsApp del profe Miranda y recién Ajá. estamos por terminar la unidad 1, entonces como que tampoco tengo acceso a los textos de la unidad 2. Bueno, el profesor Miranda seguramente ya les va a estar mandando el material si es que ustedes tienen la comisión por WhatsApp. No sé si es que él ya subió. Yo solamente estoy en las aulas de la profe Sofía porque estoy adscripta, ella es mi tutora de adscripción, por eso estoy solamente en las aulas de ella y no en las aulas de todos los profes. Pero tienen que entonces esperar que en los grupos de WhatsApp o al aula los suba el profe Miranda. Ya los va a estar subiendo seguramente. De todas maneras, la actividad que vamos a hacer ahora es una lectura, porque si estamos acá en el taller, también quiero que ustedes me digan si es que ustedes creen que les sirve hacer una lectura colectiva de los textos. Para pensarlo yo después, ver los talleres próximos. Sí, Diana. Perdón, una pregunta. ¿Se me escucha? Sí. Yo justamente acabo de escuchar a la compañera. Es la primera clase que me conecto porque tuve que arreglar los dos talleres anteriores en mi trabajo.
Y bueno, yo sé que estoy en el aula 2, pero no estoy anotado en ningún WhatsApp. No sé si alguien me podría pasar un número antes de que me olvide. Los grupos que hay, si vos estás cursando por aula virtual, vas a estar solamente en el grupo informativo, que en ese grupo solamente ustedes pueden recibir mensajes, no pueden mandar. Ujú. ¿Vos estás en ese grupo? Sí, sí, estoy en el aula virtual. Es lo No. único, digamos, no hay unas clases. Si estás en el grupo informativo. También. Ah, bueno. Bueno, eso, los grupos de WhatsApp son para los que cursan por WhatsApp, porque hay Ah, bien, bien. cursado, depende de las posibilidades de cada estudiante. Y otras clases aparte del taller no tenemos, ¿no? Por No, aula. solamente son las clases que quedan grabadas que son de la profe María Rosa, que esas quedan subidas a YouTube, y después las clases o encuentros que puedan organizar con sus docentes de trabajos prácticos, y después el único encuentro que es sincrónico y que tiene la continuidad que todos los jueves va a ser es este taller. Ajá, bueno, muchas gracias. No, no hay por qué, Dayana. Sí, Elena. Ahí te hago otra consulta. Resulta que estás hablando de unas clases grabadas de la profe María Rosa y a nosotros tampoco nos las pasaron, entonces yo pensé que no había teórico. Ah, bueno, si estás en el grupo deberías preguntarle a tu profesor de trabajos prácticos. Si no, si él no te responde sobre las clases teóricas, yo dejé mi número, no sé si lo puedo volver a mandar por si hay alguien que no lo tiene, y se los vuelvo a mandar. Hola, ¿me escuchan? Siento que se me tildó. Sí, sí te escucha. Ah, a mí se me tildó la computadora, se ve, pero si se puede seguir escuchando, bien. Sí, Ahí está, profe, sí, escucho. buenísimo, se ve que quedé un poco tildada. Bueno, ahí les vuelvo a mandar mi número de teléfono. Bueno, lo que vamos a hacer hoy entonces es leer el texto, el primer texto de esta unidad, que es sobre socialización primaria y secundaria. Después lo que vamos a hacer es, una vez que terminamos de leer, discutir un rato sobre este tema, y yo les voy a pasar otra herramienta que son un mapa mental para que ustedes puedan ver cómo sistematizar lo que vamos aprendiendo. Como vamos a ver sobre el mapa mental, después vamos a trabajar sobre mapa mental, yo les recomiendo que mientras vamos haciendo la lectura ustedes vayan anotando primero preguntas, porque es lo que vamos a trabajar después, las preguntas que tengan, las dudas, conceptos que no queden claros, perdón, y después palabras claves, que ustedes crean que, por ejemplo, de socialización primaria, ¿qué palabras creen que como que sintetizan o que tienen que ver, ¿no?, con este tema? Después con socialización secundaria lo mismo, qué palabras, qué frases, qué conceptos están dentro, ¿no?, de lo que vendría a ser el concepto mayor, que es la socialización primaria y secundaria. Así que esas son las recomendaciones que les hago para que después podamos hacer el mapa mental. Bien, yo lo que voy a hacer es presentar una ventana. A ver. Bien, me dicen si es que pueden. Yo no estoy ahora en el chat, así que van a tener que abrir el micrófono para comentarme. Si es que pueden ver o no. Sí, sí se puede ver. Buenísimo. Bueno, algo que tiene este texto Ahora es no. Ah, sí, ahora sí.
Ah, bueno. Algo que tiene este texto es que las hojas están como de un lado y de otro, así que por ahí es un poco incómodo la lectura, pero bueno, lo vamos a ir rotando para para que lo podamos ver bien. Bueno, la recomendación es siempre, una vez que ustedes empiecen a ver un texto, vean cuál es la información que nos da. Acá tenemos la carátula, diríamos la portada de este libro, que es Conceptos de Sociología de la Educación. Bueno, este es un libro que era de la profesora Sofía, por eso tiene esto escrito. Y bueno, tenemos la editorial, que es la Nueva Biblioteca, Centro Editor de América Latina, el nombre del autor, que es Juan Carlos Tedesco. Ustedes van a ver que a lo largo de la carrera muchas veces van a leer sobre este autor, Juan Carlos Tedesco. Bueno, si les parece bien, esto sí, les voy a pedir a todos, a todas que colaboren, digamos, con la dinámica del taller para que podamos ir leyendo. Me dicen si lo ven muy chico, yo lo agrando, cosa de que si están con el celular puedan ver bien. La cuestión es esta, yo lo voy modificando así. ¿Ven? Ahí se ve mejor, ¿no? Más grande. Sí, profe, ahí está bien. Buenísimo. Bueno, entonces yo voy a ir mostrándoles el texto, ustedes lo pueden ir leyendo. Lo vamos a ir leyendo en grupo, así que si hay alguna que quiera comenzar con la lectura, la idea es que puedan tener todos un momento para leer y recuerden ir anotando quizás palabras claves. ¿Puedo leer yo, profe? Sí, por supuesto. Vamos a leer hasta, sí, como un punto y aparte. ¿Comienzo? Sí, por favor. Toda sociedad, en tanto creación del hombre, que tiene existencia objetiva, debe ser internalizado por los individuos que la componen. Dicho en otros términos, para que un individuo forme parte de una determinada sociedad, es necesario un proceso formativo mediante el cual se aprenden, se interiorizan los elementos que definen la participación en dicha sociedad. Lenguajes, esquemas de conductas, esquemas legitimadores, etc. ¿Hasta ahí o sigo? No, hasta un punto y aparte. Desde este punto de vista, la educación es socialización y con tal constituye un fenómeno necesario en toda estructura social que pretende perdurar. De allí que las características más relevantes del proceso de socialización se pongan de manifiesto en la transmisión intergeneracional y que asuman un carácter necesario reproductor. Sin embargo, un análisis más minucioso de los contenidos y de las formas que asume este proceso permitirá apreciar la complejidad del problema involucrado en esta caracterización general. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Si quiere, ¿puedo seguir, profe? Sí, por favor. Bueno, Berger y Luhmann, 1968, en una obra imprescindible para el análisis del proceso de socialización, señalan la existencia de dos fases diferentes. La socialización primaria, que el individuo atraviesa en la niñez y a través de la cual se convierte en miembro de la sociedad. Y la secundaria, que refiere a cualquier proceso posterior que induce al individuo a interiorizar sectores particulares del mundo objetivo de su sociedad. Es en el más alto nivel de generalidad, es decir, válido para cualquier estructura social, puede sostenerse que los rasgos definitorios de la socialización primaria son los siguientes. A.
La socialización primaria transmite contenidos cognitivos que varían de una sociedad a otra, pero que fundamentalmente comprenden el aprendizaje del lenguaje y, por su intermedio, el aprendizaje de diversos esquemas motivacionales. Ahí nos quedamos porque tengo que rotar la porque, bueno, profe. Ahí Listo. está. Ahí no, y termina hasta acá, que sigue interpretativos. Me quedé... Sí, acá sería, no sé si ves. Perfecto, sí. Interpretativos de la realidad, así como los rudimentos del aparato legitimador de la validez de dichos esquemas. B. Buenísimo, el aprendizaje. Paro ahí. Bien. Así lee otro ¿Ahí? compañero. Pero antes de eso, Listo. Bueno, muchísimas gracias. Antes de eso, bien. ¿Cuál es toda la información que definimos en esta primera lectura de esta primera hoja? ¿No? Yo voy a volver atrás para que veamos un poco todo. Bueno, tengo que dar vuelta a la hoja. Esto. Por eso les decía, yo igual ya hablé con las profes para ver cómo podemos hacer para que esté un poco más fácil, no haya que darlo vuelta cada rato. Pero acá nos va a dar un montón de información, ¿no? Ahora vamos a pasar a las características, porque ya muy rápido el autor empieza a decirnos, bueno, hay dos tipos de socialización, una primaria y otra secundaria. Pero miren cómo empieza el primer párrafo, o sea, desde que empieza hasta que termina en este punto seguido. Toda sociedad, en tanto creación del hombre que tiene existencia objetiva, debe ser internalizada por los individuos que la componen. O sea, ya esa frase nos da un montón, digamos, de conocimiento y sintetiza una cantidad, digamos, de teorías sociológicas, pero es inmensa. O sea, que toda sociedad, ¿no? Que se entiende por sociedad, un conjunto de individuos que viven bajo normas, reglas, instituciones, en un contexto determinado. Bueno, en tanto creación del hombre que tiene existencia objetiva, o sea, que las sociedades son creadas por el hombre, en realidad que quiere decir que por las personas, hombres, mujeres y demás, ¿no? Que es creada por las personas, por los seres humanos, y que tiene existencia objetiva. Es decir, las sociedades existen más allá de cualquier opinión, ¿no? Y que esta creación tiene que ser internalizada, o sea, aprendida, hecha carne, podríamos decir inclusive, tomar como propia la sociedad por los individuos que la componen. O sea, cada persona que nace en una sociedad, cada ser humano nuevo que nace en una sociedad, tiene que aprender todo lo que esa sociedad significa. O por lo menos tiene que tener los conocimientos necesarios para poder manejarse. O sea, tiene que internalizar esa sociedad en la que nació, ¿no? Y después nos dice, dicho en otros términos, para que un individuo forme parte de una determinada sociedad, es necesario un proceso formativo mediante el cual se aprenden, se interiorizan los elementos que definen la participación en dicha sociedad. También acá nos está dando un montón de información muy rápido, ¿no? Para que un individuo, o sea, una persona individual, ustedes, yo, forme parte de la sociedad, tiene que darse un proceso. O sea, un proceso es algo que nos lleva tiempo, no es de un día para el otro. Un proceso mediante el cual se aprende, se interiorizan los elementos que definen la participación en dicha sociedad. Y acá nos aclara cuáles son esos elementos. El lenguaje, los esquemas de conductas, los esquemas legitimadores, etc. Y acá les pregunto a ustedes, ¿qué más creen que necesita una persona aprender para estar en una sociedad? No sé si estás hablando, hay una compañera, no sé cuál es su nombre, pero no tiene el micrófono apagado. Zavala, me parece, no sé cuál es el nombre. Vi que estabas hablando, no sé si... Hola, profe, perdón. No, es que hablo a veces sin prender el micrófono como una idea. Pensaba en el tema de valores, por ejemplo. Sí. En la educación. No sé, ¿qué más podría ser? Por lo menos eso se me ocurre en este momento. Buenísimo, sí. Es una pregunta ya, y lo que a ustedes se les vaya ocurriendo es súper importante, y justo lo que dijiste es súper acertado, así que
Buenísimo. Genial. Gracias, profe. Mira, ¿a alguien más se le ocurre qué más tiene que aprender una persona para estar en esta sociedad? ¿Qué tuvieron que aprender para poder estar en esta sociedad en la que vivimos ustedes y yo? Las diferentes normas de convivencias, las reglas para pertenecer a una sociedad, que tenemos que aprender diferentes contenidos, saberes, digamos, o ya sea de educación formal o informal, para poder integrarnos en la sociedad. Eh, más que nada eso, las normas o, de convivencia o las reglas. Ejemplo, algo así tan simple como, por ejemplo, un chico, un niño que se le enseña que no debe pegar, que no debe hacer tal cosa, porque eso está pactado socialmente, digamos. ¿Puede ser? Sí, Luciana, buenísimo, buenísimo tu aporte. Justo estaba por hablar Elena, me parece. ¿Querés decir lo que estabas por decir? Perdón. Sí, ay, gracias. Decir que más adelante se necesita también el lenguaje, me parece indispensable. Bien, bien, buenísimo. Sí, sí, el lenguaje dijiste, ¿no? Sí, bueno, ¿cómo podríamos hablar si no tenemos lenguaje? ¿Cómo podríamos comunicarnos entre nosotros y nosotras? Bueno, tener paciencia, nos dice Agustina. Sí, sí. Y ahora vamos a ver, ¿qué es lo que primero vamos a empezar a caracterizar? ¿Qué es lo que empezó a leer la compañera Zavala? Fue socialización primaria. Y nos daba una primera característica, ¿no? Vamos a verla. A ver, ¿dónde está? La característica era, la socialización primaria transmite contenidos cognitivos que varían de una sociedad a otra, pero que fundamentalmente comprenden el aprendizaje del lenguaje y por su intermediario el aprendizaje de diversos esquemas motivacionales, bueno, y acá tengo que dar vuelta, e interpretativos de la realidad, como los rudimentos del aparato legitimador de la validez de dichos esquemas. Bueno, acá también mucho aprendizaje, mucha teoría muy densa y contenida en una frase, ¿no? En un párrafo muy corto, y acá es muy rico todo lo que nos va a aportar, porque si hay algo que es importante, es que vamos a aprender, primero que nada, el lenguaje, como decía la compañera. El lenguaje es lo principal. El lenguaje es lo principal, y ese lenguaje, mientras lo vamos aprendiendo, nos va a dar también otro tipo de conocimientos, ¿no? Que esto, lo que nos decía acá en esta página, que tienen que ver con aprender los esquemas motivacionales e institucionales, a ver si no me equivoco, ¿cómo lo dicen? E interpretativos de la realidad. O sea, ¿qué es lo que vamos a aprender? A interpretar, a entender la realidad. Vamos a aprender, uno nace, es un bebé, y primero que no tiene de dónde agarrarse para entender lo que lo rodea, ¿no? No tiene lenguaje, no sabe sobre roles, no sabe qué es lo que está bien, lo que está mal. Son cosas que se van aprendiendo, ¿no? Nos van a enseñar a interpretar esta realidad. ¿Qué significa lo que dice una persona? ¿Qué significa la gente que me rodea? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los roles que ocupan? Y también, ¿no? Nos va a decir como los rudimentos del aparato legitimador de la validez de dichos esquemas. Entonces vamos a aprender que lo que aprendemos es así también, ¿no? Va a tener cierto nivel de legitimidad, por eso nos habla del aparato legitimador. La legitimidad tiene que ver con que esto es así porque tiene un fundamento, la legitimidad tiene que ver con una fundamentación, un respaldo, de esto es así por esto. Entonces vamos a aprender que esto está bien por esto y que esto está mal por esto otra razón, y que esto está legitimado, esto ya está establecido. No vamos a aprender ese por qué. Bueno, algunas veces lo vamos a aprender el por qué, y otra vez va a ser porque yo te lo digo porque soy grande o no. Bueno, vamos a pasar a otra característica, a ver qué otra compañera o compañero puede leerlo. Es el punto B. Puedo leer, profe.
Sí, sí, por favor. Edith, ¿no? Sí, este Bueno, aprendizaje se efectúa en condiciones peculiares que lo diferencian del resto de los aprendizajes posteriores. Dichas condiciones se definen básicamente por la presencia de un alto componente emocional, afectivo, que otorga a estos aprendizajes una sólida firmeza en la estructura personal del individuo. La presencia de este factor determina que la modificación posterior de los contenidos aprendidos en la socialización primaria resulte muy difícil de obtener. En realidad, la efectividad de todo aprendizaje posterior dependerá en gran medida del ajuste que tenga con respecto al primario. bueno. Acá tenemos varias pistas que nos va dando el autor sobre la socialización primaria. Si nos está hablando de aprender el lenguaje, ¿quién enseña eso? ¿Quién nos enseña a hablar? La familia. La familia. Entonces acá va a aparecer como una institución, porque la familia es así, una institución, nos va a aparecer una institución que va a ser la encargada de esta socialización primaria, ¿no? Nos dice, cuando nos habla del lenguaje, ahí uno dice, puede pensar, bueno, entonces, ¿quién nos enseña a hablar? La familia. ¿Quién se encarga de esta socialización? La familia. Y acá también hay otra cosa que nos da otra pista, que tiene que ver con la carga emotiva, ¿no? Estos aprendizajes tienen gran carga emotiva. Pensemos cómo aprendimos las cosas más básicas que aprendimos en nuestra infancia, ¿no? Quién es nuestra mamá, nuestro papá, nuestra familia, cómo se organiza nuestra casa, cómo se dan las cosas, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cómo hay que hacer. Pensemos cuáles son, qué de las cosas que sabemos provienen, digamos, que tienen esta carga emotiva, es decir, yo no me lo voy a olvidar jamás porque esto así me lo enseñó mi mamá, así me lo dijo mi papá, o así lo decía mi abuela, así me enseñaron mis hermanos más grandes o mis hermanas. Pensemos cuáles son esos conocimientos que vienen desde acá. Y vamos anotando, no se olviden, vamos anotando palabras. Yo, si tuviera que anotar, por ejemplo, anotaría el componente emocional o la carga emotiva. Yo, si tuviera que anotar. Ustedes ya van a ver porque espero que cada una pueda hacer su propio mapa mental. Pero bueno, acá tenemos entonces otra característica que vendría a ser, ¿no? Este punto B. A ver, creo que alguien mandó un mensaje. No sé si alguien levantó la mano. Sí, creo que sí. Ah, sí, ahí está. Ahí estoy viendo. Compañera, ¿cómo es tu nombre? Profe, mi nombre es Lorena. Ah, Lorena Zavala. por eso. Yo decía, ¿será una I? Ah, Bueno, Lorena. lo que pasa es que está con mi correo electrónico, entonces queda con el nombre del correo, que es Lo Zavala, pero mi nombre es Lorena. Bien, Lorena. Sí. Bien. No, quería comentar, ¿no? Hablando de esto, escuché hace poco que en épocas anteriores, justamente en las escuelas, no sé si vieron en alguna película o en alguna serie, que los profesores tenían una vara larga con la que le pegaban a los alumnos supuestamente cuando se portaban mal. Pero en realidad dicen que es justamente por lo que uno tiene un aprendizaje más cuando hay una carga emocional, especialmente cuando es negativa, y entonces que muchas veces para que los niños aprendan o que les queden grabados más la enseñanza, les pegaban en la mano o en algún lado para que le quede grabado la enseñanza esa. Escuché algo así, creo que tiene mucho que ver con esto, no sé si será verdad o no, pero bueno, creo que venía el caso como para un comentario, no sé si está bien. Sí, acá es interesante porque acá es lo que nos dice acá el texto. Nos dice que la presencia de este factor determina que las modificaciones posteriores de los contenidos aprendidos en la socialización primaria resulte muy difícil de obtener. ¿Qué quiere decir? Que cambiar lo que uno aprendió en los primeros años de su vida y en su familia es prácticamente, no sé si imposible, pero es muy difícil. Y que el logro va a tener que ver con esta distancia que haya entre lo que se aprendió en la socialización primaria y ya vamos a ver cómo se aprende en la socialización secundaria.
Pero es importante el ejemplo que vos traes, Lorena, porque pues lo vamos a poder seguir analizando con lo que vamos a seguir aprendiendo con este texto. Así que muchas gracias, después lo vamos a retomar y ahora le pido a algún compañero o compañera que nos acompañe a leer el punto C. Sí, acá está, el punto C. Yo leo, profe. Buenísimo. En virtud de lo dicho hasta aquí, puede deducirse que la socialización primaria permite al niño internalizar el mundo de los otros, pero ese mundo no constituye una posibilidad entre otras, sino que se le presenta como el único que existe y que puede concebirse. Sin embargo, la realidad social objetiva presentada en esta fase de la socialización sufre dos tipos de modificaciones o de filtros. El primero de ellos proviene del lugar que ocupan los adultos en la estructura social y el segundo deriva de la idiosincrasia personal de los agentes socializadores. En este sentido, Berger y Luckmann han sostenido que, por ejemplo, un niño de clase baja no solo absorbe el mundo desde una perspectiva de clase baja, sino que también lo hace con la coloración idiosincrásica que le han dado sus padres. Berger, Luckmann, 1968. Bueno, acá hay algo muy importante que tenemos que hacer primero, que es, si no sabemos qué es lo que significa la palabra idiosincrasia, que es, yo lo voy a hacer desde el teléfono para poder hacerlo más fácil, pero que es simplemente googlear. Si no sabemos lo que significa idiosincrasia, bueno, ahí la compañera Lorena nos va a decir creencias. ¿Qué nos dice lo primero? Yo les leo lo primero que aparece acá en Google. Nombre femenino, modo de ser que es característico de una persona o cosa y los distingue de los demás. Y nos da un ejemplo. La idiosincrasia de los pueblos del Caribe es muy distinta a los del norte de Europa. O sea, un modo de ser característico, ¿no? Y va a tener que ver con las creencias, va a tener que ver con las costumbres, y que algunas son idiosincrasias más generales, ¿no? Una manera de entender la idiosincrasia más como general, ¿no? Como nos daba este ejemplo de, bueno, los pueblos, las comunidades del Caribe son diferentes a los de Europa. Pero hay una idiosincrasia que es familiar o inclusive personal, que tiene que ser con los modos de ser, modos de entender el mundo de cada persona. Y acá, en este punto, nos va a dar nos va a dar muchas pistas para que podamos seguir entendiendo de qué se trata la socialización primaria. Y esto es que el niño o la niña tiene que aprender el mundo de los otros. O sea, tiene que aprender el mundo, o sea, como si uno llegara a una fiesta que ya está empezada, ¿no? Uno llega a un lugar donde ya las cosas ya están establecidas. Nadie nos pregunta, ¿ustedes qué quieren hacer en una democracia? ¿En una monarquía? ¿Quieren hacer? ¿En dónde quieren hacer? No, uno nace en un mundo donde ya hay cosas que están establecidas, ¿no? Y después tenemos que, esta cuestión de que no es como una posibilidad, es lo único, es esto y no hay otra. Es el mundo que nos enseñaron, es el lenguaje que no nos preguntaron, bueno, vos querés hablar, ¿qué idioma querés hablar? No, es este y es ese. Y entonces esta realidad va a tener ciertos filtros, porque, y esto seguramente los compañeros y compañeras de filosofía en algún momento van a tener que dar el debate sobre qué es la realidad o cómo se interpreta la realidad, o si es que hay una realidad verdadera, o por ahí lo van a ver con Nietzsche cuando es la frase es que no hay hechos, solo interpretaciones. Pero ¿a qué es lo que apunto? Sí. Profe, yo creo, ¿no? A mi parecer, o sea, el concepto de libertad y libertinaje es otra cosa, más que nada, ¿no? O sea, hay que saber diferenciar eso primero. O sea, uno es libre, uno puede ser libre de hablar como quiere. Nadie, o sea, ahora que nosotros vivamos en un país que esté estructurado por normas, obviamente para vivir bien, es otra cosa. Uno no es libre de ir, uno puede ser libre de ir, de matar, de hacer lo que quiera, pero se tiene que atener a las consecuencias, siempre. Bueno, por ejemplo, ahí lo que dijo Paula, ¿vos dónde aprendiste que eso es así? Lo dicen las leyes, profe.
Pero ¿cómo aprendiste las leyes? El libertinaje es hacer lo que uno quiere, digamos, o sea, por ejemplo, ahora actualmente ve con el coronavirus, dicen que no, que hay restricciones, o que las personas no pueden juntarse, pero la gente igual lo hace, digamos. Eso es libertinaje, ¿me entiendes? Ellos están en su están en su libre albedrío, digamos, para hacer lo que ellos quieran. Pero Claro. las normas no dicen eso. Las normas, Bueno, digamos, castigan. yo, por ejemplo, sumaría esto de que el respeto a las normas no es algo que se nos enseña siempre. O sea, hay alguien que nos enseña a respetar las normas. Uno cuando crece, acá estamos en la socialización primaria y pensemos esto en la etapa de la niñez. Los niños no saben entre normas y esas cosas. Alguien les va a ir enseñando qué son las normas y que hay que respetarlas, o cuándo hay que respetarlas. Y también, bueno, esto lo vamos a ver. Yo, por ejemplo, tengo una hija de 3 años y una de 5. Yo siempre le estoy enseñando eso, digamos, qué cosas están bien. No porque a mí me parezcan, sino que yo no les voy a decir a mis niñas que vayan y golpeen a un compañero, porque eso obviamente está mal. Bueno, ahora vamos a tener cada vez más herramientas para poder ir interpretando los ejemplos que nos van dando las compañeras. Lo que yo no quiero es que nos quedemos sin tiempo después para poder debatir y para ver, así que si les parece, vamos, alguien que quiera continuar con la lectura. No se preocupen que al final vamos a ir recuperando todos los ejemplos que nos van dando, y le agradezco a las compañeras por participar. Perdón por no darles más tiempo, pero ahí después vamos a tener más herramientas para poder entender los ejemplos que ustedes traen. Bien, ¿alguien más que quiera leer? Yo, profe. Sí, por favor. En este mismo nivel de generalidad, la socialización secundaria puede ser definida como el proceso por el cual se internalizan submundos institucionales, cuya mayor o menor complejidad deriva del grado alcanzado por la estructura social en la división del trabajo. Cada submundo institucional supone un cierto lenguaje específico, esquemas de comportamiento y de interpretaciones más o menos estandarizadas y concepciones particulares destinadas a legitimar las prácticas habituales. Buenísimo. Acá entonces, ¿qué nos va a decir? Nos van a empezar a hablar ya de socialización secundaria. Y nos va a decir que puede ser definida como el proceso en el cual se internalizan submundos institucionales, ¿no? Nos van a decir, entonces, como otras instituciones, cuya mayor o menor complejidad deriva del grado alcanzado por la estructura social en la división del trabajo. Y acá también tenemos que ver la división del trabajo, no se preocupen que la van a seguir viendo cuando vean sociología, pero tiene que ver también con el lugar que ocupamos dentro de la sociedad, ¿no? Con las clases sociales también. Y acá es interesante que nos dice que cada submundo institucional tiene un lenguaje específico. Y acá algo simple, ustedes, hay una frase que es típica, que seguramente alguna maestra les haya dicho, que es: siéntese bien, hable bien, haga esto bien, porque está en la escuela y no está en su casa. O le dicen, ¿usted en su casa también habla así? ¿Usted en su casa también? ¿No? Cada institución, ¿no? La forma, por más de que nos pasa también, ¿cuántas veces no le habremos dicho mamá a la maestra? Pero nos pasa que no hablamos de la misma manera en la escuela que en nuestras casas. No tratamos igual a la maestra como tratamos a la gente que está en nuestra casa. Entonces, acá hay un lenguaje, por ejemplo, uno entra a la iglesia y habla de una manera. Después uno se va al club, por ejemplo, que es otra institución, y habla de otra manera. Bueno, vamos a seguir leyendo, porque acá nos va a decir diferencias entre socialización primaria y secundaria. ¿Quién va a continuar con la lectura? A diferencia de la socialización primaria,
Los aprendizajes efectuados en esta fase no implican necesariamente una carga afectiva o emocional intensa. Los agentes socializadores actúan en función de su rol, pero con un alto grado de anonimato e intercambiabilidad. Por ejemplo, el mismo conocimiento puede ser enseñado por un maestro o por otro, y sus contenidos asumen una firmeza mucho menor, y por lo tanto una mayor posibilidad de modificación y reconversión. Bueno, acá nos va a decir algo elemental. No es necesario que haya esta carga emotiva, y que esto tiene que ver un poco con lo que el ejemplo que nos daba Lorena, de que antes les pegaban a los chicos y enseñaban muchas veces con el miedo, ¿no? Y que también hay una cuestión de que la seño cambia, la maestra, los maestros, los profesores, las profesoras cambian, pero uno no cambia de mamá todos los años, o cada un cuatrimestre tiene una mamá diferente, o un hermano, o una tía, una abuela, ¿no? Acá cualquier cosa puede, o sea, cualquier contenido, esto que estoy haciendo yo acá, lo podría estar haciendo otra persona tranquilamente. Pero lo que se enseña, lo que se aprende en la socialización primaria, hay como una estructura emotiva, digamos, que acompaña a cada aprendizaje, y es un aprendizaje que puede ser dado por las personas que cumplen ese rol. Después vamos a ver qué pasa, porque siempre, por ejemplo, uno dice los aprendizajes de los chicos que están, bueno, ¿cómo es la socialización primaria? Uno dice, bueno, los orfanatos, los chicos que crecen en la calle, bueno, esos son casos más que nada como más particulares y que merecen otro tipo de análisis. Pero para hablar en términos más generales, la familia, ¿no? como agente socializador primario, ¿no? Como institución que nos va a enseñar, no está compuesta generalmente, ¿no? Y no sé si generalmente, pero en nuestro imaginario, ¿no? Por una mamá, un papá, o por dos mamás, dos papás, una mamá sola, ¿no? Por una familia, depende cuál sea el concepto de familia que tengamos, puede ser por quien sea, una tía, un tutor, alguien que se está haciendo cargo, ¿no? Y que ese rol principal, digamos, va a haber alguien que nos enseñe lo básico, lo que está bien, lo que está mal, a hablar, que nos enseñe con amor, con cariño, que nos enseñe también, a veces con miedo inclusive, ¿no? Con miedo, con castigos, que son aprendizajes que después, en otro contexto más escolar, tienen otras características, y que no pueden cambiarse. Ahí, el cambio de los roles. Hay un rol que el niño tiene que cumplir y lo puede cumplir cualquiera. El rol docente vendría a ser. Bueno, continuamos leyendo, no sé quién puede continuar. Yo, profe. Sin embargo, el problema central de toda socialización secundaria consiste precisamente en que actúa sobre un sujeto ya formado, y que todo nuevo aprendizaje existe un cierto grado de coherencia con la estructura básica. En este sentido, el proceso de socialización secundaria debe apelar continuamente a reforzar dicha coherencia para garantizar mayor efectividad en el aprendizaje. Ese refuerzo consiste, por lo general, en dotar a nuevos aprendizajes de un carácter afectivo y familiar, tan intenso como la definición institucional del aprendizaje lo determine. Así, por ejemplo, la escuela primaria trata permanentemente de presentar sus contenidos y sus agentes socializadores como muy cercanos a la realidad familiar. Bueno, acá, Miriam también nos puede contar que ella, también como maestra, siempre se busca dar, ¿no? Como este contexto de que la escuela es nuestro segundo hogar, que las maestras de los primeros años también tienen que tener como una relación más cercana con los niños y niñas que vienen del jardín y que recién algunos están acostumbrando a no estar en sus casas. De vuelta también, que
pensar cuando esto tiene que ver también con, lo van a ver después las de ciencias de la educación en historia social de la educación o en historia de la educación argentina y latinoamericana, ¿por qué se elige mujeres para la docencia? Totalmente, totalmente, eso es muy importante, por qué nos eligen y cómo es nuestro rol y cómo en las diferentes etapas de la educación, porque yo así como trabajo con niños, también trabajo con jóvenes y adultos, y sin embargo la carga emocional, de acuerdo al lugar, no es la misma. No es lo mismo trabajar con niños de nivel inicial, nivel primario, que trabajar con adultos, dependiendo también del contexto, ¿no? Porque me toca trabajar en una institución de jóvenes y adultos, donde también, por más de que sean adultos, la carga emocional, o sea, estar con el adulto, de educación permanente hablo, estar con el adulto que tiene diferentes situaciones problemáticas en su vida, uno no puede salir del rol de persona, de ser humano, que tiene una carga emocional que le afecta lo del otro. Entonces, bueno, ese es mi aporte, profe. Muchas gracias, Miriam. Y es buenísimo que tengamos también acá compañeras que ya ejerzan la docencia, porque nos pueden dar ejemplos de la práctica, y también esto nos va a servir para analizar sus propias prácticas. Continuamos con la lectura. No sé si hay algún compañero varón que quiera leer, siempre las compañeras ahí al frente leyendo, algún compañero quizás, pero también si hay alguna compañera, no hay ningún problema, puede leer quien guste. Ya, profe. Buenísimo. El proceso de socialización nunca permite interiorizar la totalidad de la realidad social existente. En este sentido, cada individuo tiene acceso a una parte más o menos importante según el tipo de estructura social y su ubicación dentro de ella. De esta perspectiva, el proceso de socialización reproduce la estructura de distribución social del conocimiento existente en la sociedad y con ello materializa en el plano cultural y simbólico la reproducción de las relaciones sociales globales. El concepto de la distribución, espere, profe, que doy vuelta a la hoja. Social, voy a dar vuelta también la hoja. Sí. ¿Sí? Del conocimiento en un concepto central para analizar la estructura interna del sistema educativo y la composición de sus integrantes. Aplicado al caso de Latinoamérica, podrían señalarse esquemáticamente tres rasgos principales. En primer lugar, véase analfabetismo y escuela primaria. Un sector importante de población no tiene acceso al sistema educativo, con lo cual su cuota de participación en la distribución social del conocimiento lo coloca en una situación de marginalidad que materializa en el plano cultural su marginalidad social y económica. En segundo lugar, las características del proceso de socialización permiten sostener que los niños que acceden no lo hacen en condiciones iguales. Cada uno ha sido sometido a un proceso de socialización filtrado por el origen social y la personalidad de los padres. Y en consecuencia, su capital cultural, véase, es diferente. En tercer lugar, la estructura del sistema establece recorridos diferenciados, tanto en la extensión como en la calidad y tipo de contenidos. En esta línea de análisis pueden enmarcarse todos los estudios que confirman una asociación estrecha entre origen social, rendimiento escolar, opciones vocacionales, etc. Véase enseñanza media, enseñanza técnica, universidad. Bueno, acá también, la cantidad de información que nos está dando este párrafo, ¿no? A ver, acá vamos a empezar a ver, porque este ejercicio que estamos haciendo, que nos toma tanto tiempo, imagínense, son 5 hojas, todo el tiempo que nos toma, bueno, es a lo menos que van a tener que hacer cuando se acerquen al texto en solitario en sus casas.
pero es necesario que vayan analizando y vayan entendiendo, porque estos textos tienen mucha densidad teórica. ¿Qué quiere decir? Que a cada rato aparecen palabras que hablan de una teoría, que tienen atrás toda una teoría que es súper compleja de comprenderla y que no tenemos por qué conocerla. ¿Por qué? Porque ustedes están entrando a una institución nueva, en la que antes no estaban. Y esta institución, al ser una institución de socialización secundaria, tiene las características que estamos viendo, y una de ellas tiene que ver con el lenguaje. Y van a ver que el lenguaje, y esto seguramente también lo van a ir viendo en epistemología, pero en pensamiento científico que están haciendo las compañeras de ciencias de la educación, en filosofía no sabría decirles, pero quizás en epistemología también, que tiene que ver con el lenguaje que es el lenguaje cotidiano y lo que es la doxa, lo que vendría a ser el lenguaje vulgar, el conocimiento, el lenguaje que usamos en la realidad, con nuestra familia, con nuestros amigos. Acá hay un lenguaje muy particular, donde hablamos con palabras difíciles, podríamos decir. No sé, Dayana, si querés decir algo, tu micrófono está abierto. Dayana. Ahí está, parece que tenía sin querer. Bueno, y acá entonces lo interesante del taller es que vamos a ir tomando parte por parte y vamos a ir profundizando. Acá veamos lo primero que nos dice: el proceso de socialización nunca permite interiorizar la totalidad de la realidad social existente. Es decir, que nunca vamos a poder aprender todo lo que es una sociedad. No vamos a poder aprender todo cabalmente, porque no vamos a pasar por todas las instituciones y porque no vamos a ocupar todos los roles y porque no vivimos todo, vivimos una realidad particular que tiene que ver con nuestro origen, nuestra familia, lo que vamos aprendiendo, las instituciones que vamos atravesando, el lugar que ocupamos en la estructura social. Eso también lo van a ver en sociología, que esto tiene que ver mucho con la teoría marxista, ¿no? Y las teorías críticas, donde hablan de la reproducción, o sea, de la sociedad dividida, ¿no? De que nos dicen, la sociedad no es un todo completo. La sociedad tiene depende del lugar que vos ocupás en la estructura social, tu experiencia en la sociedad va a ser diferente. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy de clase media, no es lo mismo que ser pobre que ser millonario, no es lo mismo. Bueno. Cada individuo tiene acceso a una parte más o menos importante según el tipo de estructura social y su ubicación dentro de ella. Esto es lo que yo les venía diciendo. Cada uno, depende del lugar que ocupe, va a tener una experiencia diferente. El proceso de socialización reproduce la estructura de distribución, de distribución social del conocimiento, y que materializa en el plano cultural y simbólico la reproducción de las relaciones sociales grupales. Y esto acá también parte de esta idea de que no es lo mismo el lugar que ocupemos en la sociedad en cuanto a clase social, ¿no? No va a ser lo mismo, y no va a ser en el plano cultural y simbólico también. O sea, no solamente en decir, ay, yo tengo un auto, yo tengo una tele, sino al conocimiento que yo puedo acceder depende de la clase social en la que estoy. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, pensemos la cantidad de compañeros y compañeras que quisieron entrar este año a la facultad y que no pudieron porque no tienen internet, que no tienen computadora. Entonces, tiene que ver con piensen en ustedes, que por ahí no es lo mismo la compañera que está cursando desde el colectivo. No es lo mismo la experiencia de aprendizaje que tiene ella a la compañera Lorena, por ejemplo, que ella se ve que está sentada en un lugar, tiene los auriculares, por ahí pasa alguien, pero ella por ahí está tranquila, digo, como ejemplo, no conozco su situación. Pero no es lo mismo. No es lo mismo sus compañeros y compañeras que pueden acceder a este taller que los que no pueden. Ustedes tienen el privilegio de poder venir al taller, que es una instancia más para entender el texto, para entender los conocimientos, para poder. Entonces, eso también, saber esto nos hace entender que tenemos quizás una responsabilidad, o que tenemos que aprovechar más las oportunidades, porque
tenemos ciertos, como vendrían a ser, privilegios en relación al cursado y a la vida de otros y de otras, ¿no? Bueno, continuamos analizando esto porque acá nos va a dar como ciertas características y es importante que las tengamos aprendidas también. Y el concepto de distribución social, a ver, doy vuelta acá, del conocimiento es un concepto central, ¿no? Para analizar el sistema educativo. ¿Por qué? Porque el conocimiento no está distribuido equitativamente, no toda la gente tiene el mismo conocimiento. Y, por ejemplo, lo van a ver cuando las compañeras, perdón que hable de las de ciencias mucho, pero la verdad que de filosofía me tendría que dedicar a leer el plan de estudios y ver cuáles son los contenidos que ven, pero bueno, por mi experiencia sé que en didáctica de las áreas, que es una materia de cuarto, cuando vean didáctica de la matemática y vean etnomatemática, van a darse cuenta que no es que cómo influye, digamos, el conocimiento de la matemática. No es casual, o sea, no es que justamente las clases más bajas son las que peor les va en matemática. Y justamente entender matemática quizás no sirva para entender a la economía. ¿Tendrá algo que ver ser pobre con no saber matemática? Bueno, se los dejo ahí y van a ver que quizás esta pregunta la puedan responder de acá a muchos años, ¿no? Piensen que les queda una carrera enorme. Yo quizás les planteo preguntas que no las podemos responder acá, pero porque quiero que las vayan pensando, que son preguntas que quizás yo me hice más adelante en la carrera y que me interesa que también las podamos ir pensando desde que vamos iniciando. Miriam, levantaste la mano. De hecho, yo creo que como parte de la sociedad, lo primero que tenemos que desarrollar es la observación de nuestro entorno, porque así estemos en la clase que estemos, o sea, clase social hablo, nosotros vivimos en sociedad, vivimos en un contexto que nos rodea, y a lo mejor el vecino del lado, o sea, caracterizando esto, voy al texto, es una persona que no ha podido recibir o pasar por los niveles de educación que plantea este proceso de socialización secundario, y lo tenemos al lado de nuestra casa. Es ser o desarrollar este hábito de la observación, además que tenemos una sociedad tan amplia, por ejemplo, desde mi rol como ciudadana, veo las desigualdades, observo las desigualdades, que hay personas que tienen mi edad, que no han podido o que recién están estudiando una carrera, llámese universitaria, terciaria, secundaria, primaria, y yo he tenido la oportunidad y plantearse ese porqué de toda esta situación, y tenemos el porqué, sabemos el porqué. Muchísimas gracias, Miriam. Y miren el consejo que nos da Miriam, de poder mirar a nuestro alrededor. Lo que nosotros y nosotras estamos viendo acá en esta materia nos tiene que servir para poder interpretar la realidad, no solamente para probar y responder las preguntas que nos hacen las profesoras o los profesores. Eso tiene que servir para nuestra propia vida, ¿no? Y acá la compañera Lorena dice, creo que sí tiene que ver, ya que por más inteligencia que posee el individuo, el acceso a la educación o a la motivación para aprender no es la misma que la de otro individuo de diferente ámbito. Yo les voy a contar algo, perdón que me ponga como medio como a chusmear, o como a contarles una experiencia, pero ustedes no lo saben, pero el taller anterior yo soy de Humahuaca, lo di en Humahuaca. En el Meet se conectó mi mamá, porque cuando yo le conté que era el taller, me dijo, ay, ¿yo puedo entrar? Y se conectó mi mamá. Mi mamá estaba en el Meet. Yo estaba en Humahuaca, donde viven mis abuelos y mi papá, y estaban mis abuelos sentados al lado mío, mientras yo estaba dando el taller, y más allá lejos estaba mi papá y mi hermana también, que cuando después ellos se fueron para su casa me saludaron así, y mi papá me hacía caras hacia atrás. Bueno, mi familia está chocha con que yo esté acá dando el taller de lectura. Yo sé que eso es prácticamente un privilegio, que tu familia te apoye. Yo sé que yo tengo compañeras y compañeros de la facultad que han cursado escondidas de su familia. Hicieron una carrera a escondidas, porque su familia no le parecía bien que estudiara. Entonces,
para las personas que tenemos la posibilidad de contar con el apoyo de nuestra familia, es totalmente diferente la experiencia en la facultad para quienes, porque quizás ya son grandes y ya la familia sí, muy bien, y bueno, hagan su estudio, cada uno ya es más grande y toma sus decisiones, y también para no solamente el apoyo económico, sino el apoyo también emocional, afectivo, y cuando nuestra familia dice yo estoy orgullosa, yo quiero que vos estudies, yo quiero que vos tengas un título, que puedas crecer, todas esas cosas forman parte de la socialización primaria, y esta carga emotiva nos atraviesa, y yo le estoy contando cómo me atraviesa a mí, y que puedo analizarlo, porque yo aprendí esto que me brinda la universidad. Me parece importante traerlo para que vean cómo el componente afectivo también nos va a determinar cuando pasemos a otro nivel de socialización que vendría a ser el secundario. Bien. Y acá, bueno, entonces acá nos va a decir, nos va a hablar sobre analfabetismo. Pensemos, en América Latina, en nuestro país no tanto, piensen que la educación es gratuita acá, pero hay en otros países donde la gente la mayoría de la población es analfabeta, o sea, no sabe ni leer ni escribir. O sea, depende de la clase social, tenemos diferente acceso. Pensemos en las poblaciones rurales donde no hay escuelas. Pensemos las personas quizás con discapacidad que no pueden acceder a distintos niveles educativos porque la educación, por más de que haya una ley de educación que intenta ser inclusiva, en la práctica quizás nos vemos muy lejos de eso. Pensemos cuántos compañeros o compañeras con discapacidad tenemos, ¿no? Yo les voy mostrando cómo es que yo lo analizo. Claramente yo cuento con muchísimas más herramientas teóricas de la carrera que la mayoría de ustedes, pero no por eso no es importante lo que ustedes puedan interpretar, ¿no? Es muy importante, no me voy a poner a comparar a alguien que está terminando la carrera con alguien que recién está comenzando, pero yo les quiero dar herramientas para que puedan ir interpretando los textos y puedan realmente apropiarse de ellos. Como segunda característica, nos dice que no todos los niños acceden a la educación, por ejemplo, en las mismas condiciones. O sea, no todos los chicos van a la escuela con zapatillas, con delantal, habiendo comido, y no todos los chicos van a la escuela con sus familias que los apoyan y que los acompañan, y muchos y muchas. Recuerden que al principio del taller yo les preguntaba, ¿quiénes son primera generación en la facultad? O sea, ¿quiénes son los primeros en la familia en llegar a la facultad? Eso es elemental porque yo, como soy primera generación, cada vez que yo hablo con mis abuelos, con mi familia, le tengo que volver a explicar cómo funciona la facultad desde el comienzo. Cosa que si yo tuviera papás, o mi papá, mi mamá, hubiesen ido a la universidad, quizás no les tendría que explicar cada vez que hablo y me podrían entender. Y esto pasa lo mismo, sobre todo ahora con la educación virtual. ¿Cuántos papás y cuántas mamás pueden ayudar a sus hijos e hijas a cursar o a estudiar en la primaria y en el secundario si quizás no lo terminaron? ¿No? Por ejemplo, el caso de mi mamá recién ahora está terminando el secundario y mis hermanas también están en el secundario. Y en un tercer lugar, ¿no? Volviendo al texto, en un tercer lugar, la estructura del sistema establece recorridos diferenciados. Después ya van a ver sobre cuáles son los recorridos escolares, ¿no? Y que esto nos va a hablar de la calidad y del tipo de contenidos. O sea que cada uno también va siendo diferente. Por ejemplo, ahora, la educación media, hay orientaciones, los talleres que uno puede hacer, ¿no? Uno va creando trayectorias diferenciadas. Y que eso nos van a dar mayor o menor, después van a ver capital cultural cuando veamos a Pierre Bourdieu, y vamos a ver que el capital cultural que vamos acumulando, o sea, los conocimientos que tenemos, nos van a ir llevando y en algunas situaciones nos van a favorecer y en algunas quizás no. Bien, seguimos leyendo así, ya se nos está pasando un montón el tiempo, no sé si vamos a alcanzar a hacer la última actividad, pero por lo menos creo que terminamos de leer el texto. ¿Podemos continuar? ¿Quién quiere leer? A ver, alguien que quiera leer, así no perdemos el tiempo y avanzamos. Yo. Bien. A ver.
El grado de éxito en la socialización se mide por el nivel de ajuste alcanzado en la realidad subjetiva y la objetiva, pero el éxito total en este aspecto es tan imposible como el fracaso total. Entre un extremo y otro se ubican todas las posibilidades prácticamente verosímiles. Sin embargo, lo importante es destacar la existencia de este aspecto de posibilidades y los factores que explican una eventual socialización no exitosa, ya que frecuentemente los análisis del proceso de socialización tienden a dar por supuesto su éxito. De esta forma, dichos análisis quedan encerrados en una concepción que no deja ningún margen para la explicación de los cambios. Sí, a ver, ahí lo estoy moviendo. Culturales. Los cambios culturales y de la actitud generalmente comprobada en las sociedades contemporáneas, según la cual los hijos siempre terminan interiorizando el mundo objetivo de una manera que, con diferencias según las épocas y las estructuras sociales, difiere de la de los padres. Véase cambio social y educación. Bien. Berger y Luckmann señalan varias posibilidades. ¿Sigo? Sí, estoy escuchando, sí. Berger y Luckmann señalan varias posibilidades de socialización deficiente, la producida por la heterogeneidad de elencos socializadores, donde la misma realidad es vista con significados diferentes, por ejemplo, la que se produce entre padre y madre, la producida por la mediatización de mundos diferentes realizadas por otros adultos significativos, por ejemplo, el caso de niños de clase alta socializados por adultos de clase baja. Y por último, la que proviene de discrepancias entre la socialización primaria y la secundaria. Bueno, muchas gracias. Acá vemos que hay algunos casos donde la socialización es, bueno, deficiente, ¿no? Pero nos va a dar casos, bueno, específicos. Yo también soy hija de padres separados y me doy cuenta y he aprendido a que en la casa de mi mamá se vive de una manera y en la casa de mi papá se vive de otra manera. Pasa lo mismo, sobre todo, piensen, hay muchas películas, ¿no? Por ejemplo, de épocas, ¿no? Como de 1800, donde una familia rica tiene una esclava directamente, porque en esa época ya hablamos de esclavitud, una esclava, que generalmente eran de afrodescendientes, o eran como de comunidades afro, y esta esclava o empleada negra cuidaba a la hija de su ama blanca, ¿no? Y ahí hay algunas veces que hay libros inclusive donde este niño o niña que es criada por una persona que no tiene nada que ver con su madre y con su padre, pero al pasar tanto tiempo con esta otra persona termina siendo esta de enseñarle, muchas veces le enseña una cultura, una lengua que no conoce, que no conocería si no estuviera esta otra persona que la está cuidando o criando. Y después las discrepancias que hay entre socialización primaria y secundaria. Yo estaba pensando buscar algún tipo de video, pero bueno, lo voy a dejar para el próximo taller, por ejemplo, la película de Matilda, cómo era de diferente la educación que ella tenía en su casa, con su papá y con su mamá, que le enseñaban a mentir, que le enseñaban a ver la tele y no leer nada, le enseñaban que ella era chica y que ella nunca podía enseñarle nada a los padres, y cómo en la socialización secundaria, en la escuela, con su señorita Miel, ¿no? Hay otra posibilidad donde el conocimiento se mostraba como una herramienta, como un disfrute, donde era importante lo que ella sabía, lo que ella aprendía. Bueno, pensemos, es un ejemplo de una película, pero vayamos pensando también mientras vamos leyendo en ejemplos, y de vuelta les recuerdo, vayamos anotando palabras que nos puedan servir para el mapa mental. Continuamos con la lectura, algún compañero o compañera que quiera leer. Ya para no tardarnos tanto, bueno, igual no nos queda mucho. Nos queda una sola hoja, pero ya vamos, el que quiera continuar, si puede leer ya de a 2 párrafos, cosa de no tener que cambiar tan pronto. O sea, hasta 2 puntos y aparte, no sé quién quisiera leer. No importa si ya leyó, si hay alguna compañera que quiere volver a leer.
no hay ningún problema. Desde este punto de vista de la sociología de la educación, la alternativa más relevante es esta última, ya que allí está contenida la posibilidad de acción del sistema educativo o de cualquier acción extrafamiliar. Si bien el análisis de Berger y Luckmann mantiene en este aspecto un nivel muy alto de generalidad, es conveniente sintetizar su planteo para luego tratar de efectuar un acercamiento más específico a esta problemática en el marco de la estructura social contemporánea. Según estos autores, la discrepancia entre socialización primaria y secundaria puede presentar el nivel de los efectos sobre los resultados del proceso de socialización dos posibilidades. La primera de ellas consistiría en la disociación de la identidad del sujeto en dos planos: el real, de la identidad objetivamente conferida en la socialización primaria, y el fantástico, adquirido en el proceso de socialización secundaria. La ubicación en el plano de la fantasía confiere a esta identidad una existencia peculiar que puede, tanto a nivel de la estructura social, si el fenómeno se generaliza, como a nivel puramente individual, ahí está. Ajá. Individual, acá quedamos. Sí, constituirse en una amenaza potencial al orden institucional establecido. Bien. ¿Alguien más? Que no, ya casi terminamos. Yo, profe. Bueno. La segunda posibilidad planteada por Berger y Luckmann remite nuevamente al papel de la afectividad en el proceso de socialización. En este sentido, y como la realidad internalizada en la socialización secundaria no tiene necesariamente que estar dotada de una carga emocional fuerte, el individuo puede asumir la identidad propuesta por este proceso, pero con fines puramente manipulativos. El individuo internaliza la nueva realidad, pero en lugar de ser esta su realidad, es una realidad que ha de utilizar con propósitos específicos. Berger y Luckmann, 1968, página 214. Sin embargo, las discrepancias entre socialización primaria y secundaria implican también una dimensión relativa a los sectores sociales portadores de una y otra. En el caso del sistema educativo, particularmente en estructuras sociales altamente segmentadas como la de América Latina, la socialización secundaria expresada por la educación formal, por ejemplo, tiende a reproducir la realidad social del mundo de las capas medias y altas de los contextos urbanos. En estos casos puede utilizarse el concepto de Bourdieu y Passeron, 1977, acerca del mercado cultural en el cual se define el valor de las pautas difundidas por las diferentes acciones pedagógicas. El acceso masivo al sistema escolar implica, desde este punto de vista, un intento de unificación o homogeneización del mercado cultural. Cuando las diferencias son muy altas, el éxito de la socialización secundaria resulta escaso y dificultoso. Aquí radica la explicación del fracaso de la acción pedagógica escolar, que rige un capital cultural mínimo por poder tener acceso a la interiorización de los mensajes y los estímulos. ¿Sigo? Sí, pero ahora quiero, antes de que continúes leyendo, compañera, te voy a hacer una aclaración acá que me parece sumamente importante. Que vieron estas distancias que nos van hablando, ¿no? Bourdieu, Passeron, Berger y Luckmann, las distancias entre socialización primaria y socialización secundaria. Y acá nos hablan de que estas distancias que haya tienen que ver con el capital cultural, que ahora sea a grandes rasgos, les digo que lo podemos tomar como los conocimientos que uno tiene, después vamos a ver que no es tan así como lo digo, pero los conocimientos que uno tiene, ¿no? El capital cultural que uno tiene, a veces una institución, como es la institución educativa, la escuela, nos exige tener cierto capital,
y que a veces no lo tenemos. Y la falta de ese capital cultural forma parte de lo que es el fracaso escolar o el abandono, o bueno, después a lo largo de la carrera de educación van a ver lo que significa fracaso escolar, o bueno, si es que está bien, o el fracaso de la acción pedagógica, quién fracasa, pero pensemos esto, depende los conocimientos que tengamos, va a ser la forma en la que entramos a una institución y que nos vaya bien o mal, hablamos de éxito y fracaso, por ejemplo, va a depender, digamos, de estos conocimientos que tengamos. Y también recordemos que hablábamos recién como del apoyo, de la carga emotiva, ¿no? Del acompañamiento de nuestras familias, ¿no? Acá no es como que uno entra a una escuela y bueno, acá el que estudia le va bien y el que no estudia le va mal. Pensemos en este caso, por ejemplo, la compañera Miriam, que ella ya es docente, está en una situación diferente de quienes acaban de salir del secundario. No, por eso eso no quiere decir que a ella le vaya a ir mejor así y a los que no les vaya a ir mal y que tenga que ser así. No tiene por qué ser así. Pero pensemos esto en términos de que no estamos en la misma situación en cuanto a capital cultural, en cuanto a conocimientos. ¿No? Cuando Miriam habló, utilizó un montón de términos que denotan y que demuestran que ella ya es docente y que ella ya está en la institución educativa. Quienes no estamos, yo por ejemplo nunca di clases en una escuela primaria, ni en ninguna escuela, hay conocimientos que no los tengo, que los puedo tener de manera teórica y no de manera práctica, pero porque no he pasado, digamos, por esas instituciones. Ahora de vuelta, cuando uno entra al primario, por ejemplo, y dice, bueno, los chicos entran pero no saben ni las letras, no saben nada. Y cuando entran al secundario, los profesores dicen, bueno, los chicos vienen al secundario y no saben leer bien, no saben dividir, no saben hacer esto, no saben multiplicar, no saben las tablas. Y después entran a la facultad y empieza lo mismo, los chicos no saben leer, no saben multiplicar, al final siempre, ¿no? Como según la trayectoria escolar que tengamos, vamos a tener más o menos conocimientos y que nos van a servir. Depende de la institución en la que estemos, por ejemplo. Pero acá nos va a decir algo, que también no se trata solo de las propias intenciones siempre, que es un poco lo que nos decía Lorena, que no se trata de que si querer o no querer aprender, sino también de las herramientas que tenemos para aprender o no aprender. Continuamos leyendo, no sé si hay alguna compañera que quiera leer, nos falta poquito ya para terminar, o compañero. ¿Alguien había abierto el micrófono? Hola, profe, hola, si quiere, continúo yo. Bueno. Pero otra consecuencia de este contacto es la ratificación de la existencia de órdenes culturales. No son diferentes, sino jerárquicamente ordenados. Cuando más unificado está el mercado en que se constituye el valor de los productos de las diferentes acciones pedagógicas. Más posibilidades tienen los grupos o las clases que han sufrido una acción pedagógica inculcadora de una arbitrariedad cultural, dominada de que se les recuerde el no valor de su adquisición cultural, tanto por las sanciones anónimas del mercado del trabajo como por las sanciones simbólicas del mercado cultural. Bourdieu Passerón, 1977, página 69. ¿Sigo? Sí. Bien. Pero, ¿en qué medida es posible modificar la concepción de la sociedad interiorizada en el proceso de socialización primaria? La respuesta a este interrogante tiene una importancia crucial para el trabajo pedagógico. La respuesta, siguiendo el análisis de Berger y Luckmann, parecería radicar en el papel central que ocupa la carga emocional con la cual se interioriza una visión del mundo en la socialización primaria. Desde este punto de vista podría postularse que solo dotando al proceso educativo de un valor afectivo muy fuerte sería posible, en efecto, un efecto de transformación profundo. Y en este sentido, que puede recuperarse la noción clásica de la educación como un proceso de transmisión de determinados modelos, véase, de hombre y de sociedad.
Buenísimo, hemos terminado y todavía en tiempo, eso me pone contenta porque vamos a tener un tiempo para debatir y charlar un rato. Bueno, hasta acá hemos visto socialización primaria, socialización secundaria, las diferencias entre uno y otra. Antes de que pasemos a ver lo que es un mapa mental, yo me imagino que deben haber un montón de dudas, pero quisiera que podamos decir, bueno, a ver, esto no entendí muy bien, hay algunas dudas que hayan quedado, algo que por ahí no quede muy cerrado, o algún ejemplo que quieran decir, esto es de acá o es de allá, es socialización primaria o secundaria. Algo que no hayan entendido muy bien, alguna idea que no haya quedado muy clara. Piensen que, bueno, esto es igual el primer acercamiento. Yo me imagino que ustedes después ya tuvieron la oportunidad de leerlo una vez, ¿no? Después van a volver a acercarse, les recomiendo que lo vuelvan a leer, ya con todas las herramientas que ahora tenemos, porque para poder ir como desmenuzando mejor el texto, para poder ir abordándolo mejor y entendiéndolo de manera más cabal, porque, como les digo, tiene una densidad teórica bastante importante y se toman algunos conceptos que necesitan que sepamos conceptos anteriores, ¿no? ¿Vieron capital cultural? Bueno, eso ya lo vamos a ir viendo. Pero bueno, de vuelta dejo abierto un ratito para ver si hay alguna duda o esto no entendí. Bueno, si aparecen alguna otra duda, saben que tienen a sus docentes de clase de trabajos prácticos. Pueden anotar las preguntas para la semana que viene o le preguntan a sus profesores y profesoras de trabajos prácticos. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es la herramienta que les traigo hoy? No sé si alguien la conoce. Lo que es un mapa mental. De vuelta a las manitos, si alguien la conoce, si alguien sabe lo que es un mapa mental, puede levantar la manito ahí como para tener una idea si es que es algo conocido o no. Bueno, parece entonces que poco no. El mapa mental, bueno, vamos a ver. El mapa mental es una forma gráfica de expresar los pensamientos en función de los conocimientos que se han almacenado en el cerebro. Su aplicación permite generar, organizar, expresar los aprendizajes y asociar más fácilmente nuestras ideas. Acá yo voy a agrandar un poco más para que podamos ver cómo vendría a ser un mapa mental. A ver. Bueno, vendría a ser así. ¿Ven? Acá que tenemos imágenes, palabras, no hay conceptos, ¿no? Hay palabras. Por algo hay flechas, más que flechas hay como líneas que van uniendo conceptos, van uniendo imágenes, van uniendo palabras, van englobando. Bueno, veamos cuáles son las características. La primera es que el asunto o concepto que es motivo de nuestra atención o interés se expresa en una imagen central. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner? Yo les traigo acá para que podamos hacer dos mapas mentales. Uno de socialización primaria y otro de socialización secundaria. Pensemos, ¿qué imagen podría ser el centro de nuestro mapa mental para cada una? O sea, ¿qué imagen representa la socialización primaria y cuál la secundaria? Los principales temas del asunto o conceptos se desprenden de la imagen central en forma radial o ramificada, o sea, alrededor. Las ramas tienen una imagen y o una palabra clave impresa sobre la línea asociada, o sea, sobre esa línea que va a ir del concepto más, o sea, de la idea central a los conceptos que están asociados, sobre la línea vamos a escribir una palabra que conecte, ¿no? Así es como se conectan con palabras claves. Después, los aspectos menos importantes también se expresan como ramas adheridas a las ramas de nivel superior, o sea, hay ramas más grandes de donde se ramifican otras donde hay por ahí conceptos menos importantes. Las ramas forman una estructura conectada. ¿Cómo se realiza? Bueno, hay que dar énfasis y para ello se recomienda
Utilizar siempre una imagen central, utilizar imágenes en toda la extensión del mapa, utilizar 3 o más colores para cada imagen central, emplear la tercera dimensión en imágenes o palabras, variar el tamaño de las letras, líneas e imágenes, organizar bien el espacio. ¿No? Estas son las cosas las características que nos van a ir dando. Es necesario destacar que las relaciones de asociación entre los elementos para ellos es conveniente utilizar flechas para conectar diferentes secciones del mapa, emplear colores y códigos. Ahora, ¿para qué nos sirve? Para que el mapa mental sea claro, se recomienda emplear una palabra clave por línea, escribir todas las palabras en letra script, que es una letra que sea clara, anotar las palabras clave sobre las líneas, procurar que la longitud de la línea sea igual a la de las palabras, para que no les quede todo chueco o no les quede muy vacío, unir las líneas entre sí y las ramas mayores con la imagen central, tratar de que las líneas centrales sean más gruesas y con forma orgánica, o sea, en forma más natural, tratar de que los límites enlacen con cada rama de la palabra clave, procurar tener claridad en las imágenes, y no girar la hoja al momento de hacer el mapa, o sea, que el mapa pueda ser entendido como en una dirección única y que no haya que estar girando. Bueno, y acá hay algo importante que tiene que ver mucho con la creatividad de cada uno y de cada una. ¿Para qué nos va a servir? Bueno, para lograr la metacognición, es decir, darnos cuenta de qué es lo que estamos aprendiendo y poder hacer un análisis de lo que estamos aprendiendo, para desarrollar la creatividad, para resolver problemas, tomar decisiones. Más allá de acá, para mí lo que me interesa acá es llevar a cabo un estudio eficaz, no sé si diría eficaz, sino un estudio donde ustedes puedan realmente apropiarse de lo que están aprendiendo y que realmente aprendan o aprendan con H en el medio lo que vamos desarrollando hasta acá. Como tenemos muy poquito tiempo, yo lo que voy a hacer ahora es dejar de presentar, bueno, primero les voy a mostrar por última vez la vida, les voy a mostrar el mapa mental para que ustedes tengan una idea de cómo se hace, si quieren le pueden sacar una captura, o bueno, tampoco es muy difícil de imaginarlo o de recordarlo, piensen, acá está, bueno, esto vendría a ser el mapa mental, y lo que yo querría que hagamos es que vayamos pensando con qué palabras asociaron la socialización primaria y la socialización secundaria y qué imágenes pondrían, ¿no? Más o menos imaginando un mapa mental, si yo tuviera que hacer uno, pondría esto o no pondría esto otro. Bien, mírenlo bien, ahí ven, hay una imagen central, otras imágenes alrededor, imágenes, palabras sobre las líneas que unen más de un solo concepto. Bien. Ahora, voy a dejar de presentar. Pero tenía para mostrarles. No sé por qué mi compu anda un poco media lenta. Pero tenía para mostrarles. No. Volví a hacerlo mal. ¿Cómo puede ser? A ver. Una foto de Juan Carlos Tedesco, que es el autor que hemos leído hoy. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden verlo? No, profe. No se ve. No, todavía no se ve nada. ¿No? ¿Nadie ve todavía? Ahora sí. Sí se ve. Sí. Bueno, este es el autor, no sé si se lo imaginaban así, a Juan Carlos Tedesco, que es el autor que hemos leído hoy. Está bueno que googleen, que vean, que puedan conocer a las personas que vamos leyendo. Esta es la primera vez que en la materia vemos a un autor que no sea parte de la materia. Ya van a ver que a lo largo de la carrera van a seguir leyendo
sobre todo las compañeras de educación, van a seguir leyendo textos de este mismo autor, que es Juan Carlos Tedesco. Bien. Habiendo visto a Juan Carlos Tedesco y habiendo terminado, pasamos a esto. Pensemos, si ustedes tuvieran que hacer un mapa mental ahora ya, por ejemplo, pensemos en educación, en socialización primaria, ¿qué pondrían en el centro? ¿Qué imagen pondrían en el centro para socialización primaria? Un corazón. Una familia. Una familia. Un niño y la familia. La familia. Bien. O no precisamente la familia, puede ser cualquier persona con que el niño esté, porque muchas veces no quiere decir que porque esté con personas adultas sea la familia. O sea, alguien del entorno próximo del niño. O sea, la familia es como para decir algo que lo representa, pero si sabemos que en la actualidad muchos chicos no están con la familia o quiénes son los que inician la educación en ellos. Bien. Y el tutor. Perfecto. ¿Y con qué? Bueno, ya tenemos nuestra imagen central. Yo estoy haciendo un boceto muy simple, no sé si te alcanza a ver, pero que bueno, porque a mí me gusta dibujar. Pero bueno, puse el corazón que había dicho la compañera, más o menos un grupo de gente con una flecha alrededor que tiene que ver con que hay una relación entre ellos, que vendría a ser la familia. ¿Qué conceptos pondrían alrededor de los que fuimos viendo? ¿O qué palabras vendría? A ver, digamos de socialización primaria, ¿qué palabras creen que tienen? Afectividad. Carga emotiva. Carga emotiva. Lenguaje. Primaria y secundaria. Bien, ¿qué más? Comunicación. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más fuimos viendo sobre socialización primaria? ¿Recuerdan que veíamos que tiene que ver, digamos, con el lugar que ocupamos en la estructura social? Idiosincrasia, también es una palabra. Sí. ¿Algo más? ¿Alguna palabra más que se les vaya ocurriendo? La pueden escribir por el chat, si no. Valores, hábitos. Bien, me parece re bien. La idiosincrasia se relaciona con lo que son las costumbres y tradiciones, porque creo que es importante también en el entorno del niño. Bien. Bueno, yo les voy mostrando más o menos cómo va quedando simplemente así. ¿Qué nos faltaría acá? Palabras que conecten las ramificaciones que se hacen, flechas, imágenes, colores, todo eso sería lo que le va faltando. Pero ¿qué es lo que yo les quiero mostrar acá? Que hay maneras de poder sistematizar el texto cuando terminamos de leerlo, decir, bueno, a ver qué aprendí y cómo puedo organizar todo lo que fui aprendiendo. Pasemos ahora, por ejemplo, a socialización secundaria. ¿Qué pondrían? ¿Qué pondrían en el centro, por ejemplo? Pensando en que estamos en la materia problemática educativa, ¿no? Porque hay muchas formas de instituciones que se encargan de la socialización secundaria, pero bueno, estamos en problemática educativa. ¿Cuál es la que nos va a interesar? La escuela. La escuela, bien.
Bien, ¿qué pondrían? ¿Qué otros conceptos, qué otras ideas van a aparecer alrededor de esta socialización secundaria? El lenguaje técnico. Bien, tenemos lenguaje técnico, ¿qué más? Había otra compañera que había dicho algo. No alcancé a escuchar. Agentes socializadores. Bien. Submundos institucionales. Bien, sí. ¿Se acuerdan en qué se diferencia la socialización primaria de la secundaria principalmente? Que la secundaria no necesita una carga emotiva. Bien. Bien, ¿qué más? También había algo que habíamos dicho, que tiene que ver también con la carga emotiva y con el rol. ¿Cómo son los roles en una socialización y cómo son en la otra? Es anónimo, intercambiabilidad, que se pueden intercambiar, no es necesario que sea una persona específica, por ejemplo, en una familia hay un rol y usted decía el tema de las docentes pueden cambiar de un año a otro, o si se va una, viene el reemplazo. Bien, buenísimo, sí. Sujeto formado. Bueno, sí. ¿Recuerdan qué habíamos dicho, digamos, de esta socialización secundaria? Que tiene que ver que la compañera dice ya sujetos formados. A la socialización secundaria ya llega un sujeto ya formado, ya aprendió un montón de cosas, ya las aprendió, ¿no? Y entonces, ¿cómo se da la trayectoria, digamos, en esta socialización secundaria? ¿Es igual? ¿Toda la gente la transita igual? ¿O depende de algunos otros factores? Bueno, yo les voy mostrando cómo me quedó a mí hasta ahí. No sé si se alcanza a ver. Más o menos. Eso es lo que yo fui armando con los aportes que hicieron ustedes. Estructura social, profe, en esta. Sí, también. Van a ver que yo escribo las palabras, no las escribo enteras porque me he acostumbrado a escribir las palabras ya por la mitad, porque a veces los profesores hablan muy rápido y entonces uno termina escribiendo como reduciendo las palabras y entonces hace como una reducción y por ejemplo escuela uno ya pone esc siempre y así ya no tiene que escribir toda la palabra completa. Bueno, estamos llegando ya al final, un montón del tiempo leyendo, pero a mí me parece buenísimo. Ahora les pregunto a ustedes qué piensan de esta estrategia de ir leyendo en el taller. ¿Les sienten que les sirve?
Edith, ¿tenés el micrófono abierto? No sé si querés. Sí, lo había dejado abierto, pero bueno, ya que preguntó, le respondo. A mí me parece bien porque muchas veces cuando leemos solo se nos pueden escapar algunas cosas importantes y no las señalamos. Sí, en cambio en esto, en compartir, se nos hace más rápido el resumen, no sé, por lo menos a mí, ¿no? Ir deteniéndome y que me expliquen o releerlo para poder volver a entenderlo. Yo para mí es una buena dinámica. Otra que a mí no me gusta trabajar sola, digamos. Me gusta hacer las cosas en grupo y poder debatir. Entonces me parece que se hace mucho más ameno llevar una materia de esta manera que tener que hacer todo solo. Buenísimo, más ahora que estamos solos en nuestras casas cruzando desde lugares tan distantes, ¿no? Ni siquiera compartimos un mismo espacio. Bien, profe, a mí la ejemplificación yo creo que es clave acá porque de esa manera uno se puede apropiar de estos conceptos tan teóricos que por ahí el texto en frío es tan difícil de entenderlo, que la ejemplificación lleva a la comprensión, me parece a mí. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, Miriam, muchas gracias. Y ahora yo siempre cuando termino el taller, siempre me toca a esto, pero para mí es súper importante, como les digo, yo estoy aprendiendo, yo vuelvo a mirar los videos del taller para cada vez tratar de que sean cada vez mejores o que sean más entendibles, más comprensibles, más accesibles para todos y todas. Ahora es el momento en donde yo les pregunto, bueno, ¿qué aprendieron? ¿Qué les gustó del taller? ¿Qué creen que podría sumarse para que este taller sea cada vez mejor? Acá es la parte donde ustedes me ayudan a mí a hacer el mejor taller. Profe, me gusta el tema de que nos haga leer, intentar leer, por ahí uno por los nervios no lo hace bien, pero es lindo participar de esa manera, independientemente también de las opiniones o de las dudas que podamos tener, participar al menos leyendo nos ayuda a perderle un poco el miedo, ¿no? A estar en clases, creo. Bueno, buenísimo. Lorena, ¿qué crees que podría sumarse al taller para que mejore? La verdad que recién estoy comenzando digamos, el tema de cursar y todo eso, y es todo como muy nuevo para mí. No, la verdad que no, en este momento no se me ocurre algo nuevo o algo innovador como para algo que sea una novedad. La verdad que me gusta la modalidad que se viene llevando a cabo en las clases, y esta en especial el tema de la lectura, así que si me da tiempo para pensarlo, capaz que encuentro algo, pero por el momento esto sería lo que pienso, ¿no? Sí. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra compañera, compañero? No sé si queda algún compañero. José me parece uno. Después creo que somos todas chicas. Yo lo que quiero que signifique este momento es una parte donde ustedes me puedan devolver, digamos, apreciaciones que puedan tener sobre el taller, porque esto también es un proceso de aprendizaje y de vuelta les recomiendo para quienes es la primera vez que asisten, yo siempre recomiendo realizar adscripciones. Yo soy adscripta de la materia, como digo la profesora Sofía, para decirle, profe, yo quiero estar como ayudante, como colaboradora dentro de la materia, para ir aprendiendo. Esto es una experiencia de aprendizaje. Yo, si bien tengo un título terciario que es de la Tecnicatura de Teatro, yo estoy cursando actualmente la carrera de Ciencias de la Educación, ya me estoy por recibir, estoy haciendo ya la residencia nada más, y entonces esto es como una instancia de aprendizaje para mí muy grande porque es mi primera experiencia cercana a la docencia dentro de una institución formal, ¿no?
Es la primera vez que hay personas que me escuchan a mí, que yo tengo una responsabilidad de planificar, de organizar los conocimientos, de pensar estrategias didácticas para el aprendizaje. Entonces, para mí es muy importante la opinión de ustedes para que yo pueda cada vez hacerlo mejor. Bueno, a mí me parece, vuelvo a recalcar, me parece fantástico el tema de las técnicas de estudio, que muchas veces escapan de nosotros, ese acercamiento, esas herramientas que nos da usted, está muy buena al finalizar y que continúe enseñándonos, porque por ahí nos facilita muchísimo a la comprensión, aparte de esto que decía, de poder debatir a medida que vamos leyendo el texto, de ejemplificar con palabras, digamos, que entendemos todos del cotidiano, es mucho más fácil la comprensión de los conceptos de la teoría del texto. Así que muchísimas gracias, profe. Bueno, muchas gracias, Miriam. Lo que sí les voy a decir que por favor no me traten de usted porque ya 23 años tengo nada más. Me imagino que ustedes, algunas deben ser mucho más grandes que yo o un poco nada más, pero bueno. Perdón, es una formalidad, lo que pasa es que yo todo el tiempo a todos trato de usted. Mil disculpas. Sí, no hay ningún problema. Pero bueno, ya nos hemos pasado, pido disculpas por haberme pasado un poco con el tiempo, quienes ya tengan que retirarse no tengan ningún problema en hacerlo. Estoy súper agradecida con todos, con todas por haberse sumado al taller. Las invito a que puedan sumarse al taller el próximo encuentro, que va a ser el jueves que viene, a la misma hora. Si hacen alguna producción, si hacen algún mapa mental, que me lo manden también, porque a mí me encanta. El año pasado yo los pude ver, los hicimos acá, pero bueno, tuvimos más tiempo, lo vimos en 2 talleres. Yo no sé si lo vamos a volver a ver socialización en el taller que viene o ya vamos a ver otro tema. Si volvemos a ver, bueno, vamos a ver alguna otra estrategia didáctica de sistematización del texto y ahí ya la vamos a poder hacer o vamos a tener más tiempo para discutir o debatir, pero me parece importante que el texto esté leído por lo menos una primera vez y que tengan a alguien que por lo menos le pueda ir respondiendo alguna pregunta. Cualquier consulta que tengan, están sus profesores y profesoras de trabajos prácticos. Ahora, si hay alguien que tenga alguna duda particular o que tenga algún problema con aula virtual, con lo que sea, yo ahora me quedo un ratito más para poder responder todas las preguntas que tengan, dudas, inconvenientes, se pueden quedar un poco más y yo ahí se las voy a responder. Pero hasta acá ya quedaría finalizado este encuentro.